Bienvenidos a todos al segundo Congreso Latinoamericano por la Paz. Hoy daremos inicio a la primera conferencia magistral titulado Paz, Justicia y Gentileza en el Corazón Humano en las Familias, los Estados, en Latinoamérica y el mundo. Tenemos como expositor al doctor Ivanalo Santos, docente de la Universidad Estatal del Norte de Paraná, con maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Federal del Río Grande del Norte, doctor en Estudios del Lenguaje por la Universidad Federal del Río Grande del Norte, postdoctor en Estudios del Lenguaje por la Universidad de Sao Paulo, doctorado en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, actualmente profesor adjunto del cuarto de la Universidad del Estado de Río Grande del Norte. En la mesa tenemos acompañando a los panelistas, quien preside el doctor Luis Solares de la Fuente, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Católica CE Sapiense, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública en México, exministro de Salud en Perú, docente de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor instructor de Medicina Interna y Semiología Médica, docente en la Maestría de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica CE Sapienza. Seguidamente tenemos al magíster Giancarlos Mastroianni Luperdi, docente y director de Relaciones Internacionales de la Casa de Estudios. Con maestría economista de la Universidad Génova y con estudios de maestría concluidos en educación con mención en persona, familia y sociedad a la luz de la doctrina de la Iglesia de la Universidad Católica CE Sapiense. Máster en cooperación internacional en la Universidad de Génova y estudios de especialización en management universitario de la Universidad Católica Sacro Coeur, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica CE Sapiense de los cursos ICEA y Fundamentos Cristianos de la Economía. También tenemos al doctor Tiago de Melo, maestro y doctor en Derecho, abogado en Brasil, maestro y doctor en Derecho. ¿Qué más? Tenemos a la doctora, quien también nos acompaña, Erika Zanoni, quien es docente en la Universidad Sesgaye, el Centro de Enseñanza Superior de los Campos Generales, investigadora del tema Paz y Medio Ambiente. Actualmente trabaja en el Hospital Veterinario del Centro de Enseñanzas Generales, realizando atendimientos clínicos en animales y compañías coordinadoras. Bien, aquí tenemos a los ponentes y podemos dar inicio con las palabras del doctor Ivanalo Santos. Fuertes palmas, por favor. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de inicialmente saudar os organizadores do evento, o segundo Congresso Latino-Americano da Paz, um evento muito importante e um tema extremamente atual. Gostaria de agradecer de forma muito especial ao Dom Monsenhor Lino, bispo e chanceler da Universidade Católica Sede Sapientia, agradecer às universidades parceiras, a Universidade Univem, no Brasil, e a Universidade Estatal do Norte do Paraná, também no Brasil. Gostaria de saudar a todos os membros da mesa, meus colegas, companheiros teóricos, pensadores sobre a paz. Gostaria de saudar todos os alunos e professores desta nobre universidade que nos recebe e especialmente saudar aos promotores da paz que se encontram aqui presentes e que se encontram também espalhados na cidade de Lima. Inicialmente, para discutir o problema da atualidade e da complexidade da paz,
realizo uma breve nota introdutória, né? No ano de 1984, o pensador espanhol Peter Enrich perguntava, por ocasião das comemorações dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E ele perguntava: aos filósofos devem investigar a essência da paz? Os filósofos devem perguntar sobre a paz? Então, o que me proponho nesta fala é exatamente discutir a pergunta feita por este pensador espanhol. Ou seja, qual é a essência da paz em um mundo conturbado como o que nós vivemos? Nós poderíamos aqui fazer um breve contexto, né, do problema da paz na sociedade contemporânea. As primeiras décadas do século XXI, os primeiros 17 anos, quase 20, né, do século XXI, são marcados pela profunda perda, né, da noção de paz. Há uma perda generalizada no Brasil, na África, na Europa e em outras regiões do mundo sobre o sentido mais profundo da paz. E juntamente com a paz, há também uma perda, até como uma consequência, do sentido da justiça, da gentileza e de outros temas importantes, como a solidariedade. Vivemos em uma era marcada por crises, né? Podemos chamar, por exemplo, a crise da família, muito presente no mundo contemporâneo, a crise existencial que assola o homem ocidental, especialmente a juventude. O Papa Francisco tem reiteradamente falado da crise existencial e dos problemas que afligem as periferias existenciais. Vive-se o crescimento de problemas que achava-se em 1994, em 1984, achava-se que estariam amenizados, como, por exemplo, o problema do terrorismo, o problema do crime organizado, da fome, da angústia, os problemas ligados à saúde, as pessoas que estão no leito de morte, sentindo dor nos hospitais, as pessoas abandonadas, mesmo carregadas de instrumentos materiais e do conforto material que o dinheiro pode comprar, mas pessoas que estão isoladas e abandonadas nos hospitais, principalmente uma experiência vivida na Europa, nos países desenvolvidos da Europa. Além disso, além de todos esses problemas, nós poderemos acrescentar que temos na sociedade contemporânea a emergência de ideologias neototalitárias, de ditaduras neototalitárias que se achavam derrotadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Temos espaços de crise dentro das instituições que, em tese, devem promover a paz, como, por exemplo, a crise da ONU, algo extremamente grave que aflige o nosso tempo, a crise da OEA, da União Europeia e de outros espaços mais. Temos a crise de refugiados, que muito tem preocupado o mundo, muito tem preocupado as universidades, a Igreja e o Santo Padre. Na América Latina, de forma específica, poderíamos citar algumas crises já tradicionais do continente latino-americano, como as crises econômicas, a crise do emprego e as crises institucionais. Crises essas que terminam desaguando em uma perda da consciência sobre a paz. Uma nota especial devemos fazer à atual crise e à situação humanitária delicada vivida por nosso país aqui vizinho, a Venezuela, que, devido à grave crise humanitária, há um desgaste profundo da noção de paz vivida neste país. Então, feito esta introdução, podemos ver que o problema da paz atravessa o continente latino-americano, atravessa os problemas dos povos latino-americanos, mas também atravessa todo o mundo, chegando de forma muito forte, principalmente ao velho continente, à Europa, e também a outras regiões desenvolvidas do mundo, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, que
como todos devem estar acompanhando, vivem atualmente um conflito diplomático profundo envolvendo a Coreia do Norte, uma ameaça, inclusive, de guerra atômica. Tudo isso implica-se em graves problemas sobre a paz. Baseado nesse diagnóstico, um diagnóstico preocupante, pergunta-se: aonde está a preocupação da paz que envolve os filósofos? Inicialmente, eu cito a obra talvez do maior filósofo moderno e contemporâneo, o Immanuel Kant, um dos pais, da modernidade tal qual nós experimentamos na sociedade contemporânea. Pode-se afirmar que Kant foi um teórico que o problema da paz atravessou em sua obra, como, por exemplo, podemos dividir a obra de Kant em duas fases. A primeira, nos seus escritos, da juventude e início da maturidade. Na sua juventude, por exemplo, na Crítica do Juízo, Kant coloca a guerra como uma antítese para a paz. Ambos estariam inseridos, numa dimensão do sublime e do estético. Então, para Kant, muito mais do que a paz, mas a guerra seria um elemento motivador da arte e da discussão do estético. Já na religião, já em seu livro, em seu famoso livro, A Religião dentro dos Limites da Pura Razão, Kant vê a guerra como condição natural e normal do ser humano e, por conseguinte, a paz como uma exceção. É interessante notar de que a perspectiva kantiana de que a paz é uma exceção, até hoje ela é mantida, o argumento kantiano. Muitos acreditam que a paz é uma exceção. No entanto, em seu famoso livro, em seu famoso estudo, A Paz Perpétua, Kant realiza aquilo que alguns comentadores vão chamar de uma virada antropológica, um giro antropológico dentro de sua própria obra. E nesse giro antropológico, Kant passa a afirmar a possibilidade real de uma existência longa e profunda da paz. Uma paz sustentada pela razão, por organismos internacionais, que no caso, por exemplo, seria a ONU, e por assembleias de cidadãos e grupos semelhantes. Então, há uma virada dentro da própria teoria kantiana que passa a ver a paz como algo não só possível, mas necessário. Em antítese ao pensamento de Kant, eu trago para as nossas discussões dois importantes filósofos modernos e do início do período contemporâneo. O primeiro é Hegel. Hegel se notabilizou não por fazer um discurso sobre a paz. A paz na obra hegeliana é quase uma nota de rodapé. Para Hegel, a guerra, isso sim, é apresentado como uma virtude. A guerra seria a mãe de todas as virtudes, na perspectiva do famoso filósofo alemão Hegel. Já Nietzsche, o controverso filósofo alemão, coloca a guerra como uma possibilidade de manifestação do além-homem, do super-homem, um personagem muito conhecido do pensamento contemporâneo. No entanto, para Nietzsche, esse além-homem, o ir além do homem, não será possível mediante processos de pacificação, mas sim mediante a guerra. O próprio Nietzsche vai afirmar que a paz é a manifestação do homem rebanho, do homem cordato, do homem obediente, do homem submisso, do homem produto da sociedade, do cristianismo e também da democracia pós-iluminismo. Para Nietzsche, a paz é um elemento de negação do homem e de construção daquilo que o próprio Nietzsche vai classificar como um homem fraco, um homem decadente, o homem do Ocidente contemporâneo. Como se pode ver, em Nietzsche não há uma defesa virtuosa da paz. Pelo contrário, a paz é apresentada como o pior dos elementos, como um elemento profundamente negativo. Em contraposição à teoria de Hegel e à teoria de Nietzsche, apresenta-se o pensamento de um filósofo que é um filósofo de transição, entre o mundo antigo e o mundo medieval,
entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e a África. Esse pensador é Santo Agostinho. Ele na perspectiva de vários comentadores, talvez a grande ponte que haja no Ocidente. Santo Agostinho é uma ponte entre mundos diferentes, épocas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de experimentar o sagrado diferentes e etc. Então, veja só, para Santo Agostinho, ele coloca a paz como um bem escatológico, né? Um bem a ser alcançado, o fim último do homem, um fim nobre, o mais alto elemento da ética. A paz, na perspectiva de Santo Agostinho, é algo natural para o homem, algo que está inserido, não vamos dizer, numa espécie de DNA cultural, produto ou da natureza, ou de Deus, ou de uma junção entre a natureza e o próprio Deus. Para Agostinho, né, a paz proporciona a prosperidade material. A estabilidade trazida pela paz, em seus diversos contextos, traz a paz material. A paz é um bem perseguido pelos que devem deter o poder. Aqueles que procuram poder, de alguma forma, devem buscar a paz. E, de última instância, a paz representa, né, uma tranquilidade. Seja essa tranquilidade uma ordem social, combate ao crime, às guerras e outras formas, mas também a tranquilidade como uma ordem pessoal e subjetiva. Santo Agostinho coloca que sem a tranquilidade pessoal e social não é possível se pensar a paz. A paz está no nível individual, mas a paz também está no nível social. Então, o que é que eu coloco enquanto pensador? A discussão que é feita é que a sociedade contemporânea, de um lado, ela vive uma crise que não é tão profunda como aquela experimentada por Santo Agostinho. Santo Agostinho viu a decadência do Império Romano, ele morre alguns anos antes do fim do Império Romano Ocidental. Ele viu o Império Romano devastado por guerras, por fome e pelas invasões bárbaras. Então, o nosso mundo não vive uma situação tão crítica como essa. No entanto, nós vivemos uma situação onde há uma ruptura do paradigma moderno da paz, onde há uma ruptura das estruturas modernas pós-Revolução Francesa que possibilitaram a construção de estruturas de paz que foram estabelecidas entre o século XIX e o século XX, e principalmente com a derrota, né, das grandes ideologias totalitárias, o nazismo e o socialismo. Então, vivemos um momento profundo de conflito. Este conflito tanto é social, como também um conflito pessoal, subjetivo, como o próprio Santo Agostinho chama atenção. Na sociedade contemporânea, temos as pessoas que sofrem, vítimas das guerras, vítimas do tráfico, tráfico de drogas e outras formas de tráfico, mas também temos as pessoas que sofrem no leito dos hospitais, que sofrem vítima da solidão, vítima do abandono, vítima do desgaste da família, etc. O nosso mundo, por outros mecanismos e outras estruturas, reproduz a crise que Santo Agostinho experimentou ao final do Império Romano. Vivemos uma época onde, de um lado, nós temos uma valorização da guerra, a guerra valorizada por diversas formas, seja pela economia, pelos gastos do Estado, seja pelos filmes de Hollywood, etc. Vivemos uma época que se aproxima da tese hegeliana, ou seja, de que a guerra é uma virtude a ser ensinada e a ser multiplicada. Ao mesmo tempo, vivemos uma era muito parecida com a descrita por Nietzsche, ou seja, a de que a paz é um elemento menor, um elemento quase insignificante. A paz seria uma construção de grupos enfraquecidos dentro do contexto social internacional. Dentro dessa discussão, o que está sendo posto é que, de um lado,
é necessário reconhecer que o giro antropológico já aconteceu. O giro antropológico foi proposto por Kant, no final do século XVIII, quando Kant, não que ele negue toda a sua crítica que ele faz à paz, mas ele vai dizer que a paz é possível, a paz é necessária, a paz é possível e que uma paz duradoura pode ser alcançada por meio de instrumentos da razão, por meio do uso da razão, o qual a Escola de Frankfurt vai chamar de razão instrumental, e por meio de instituições internacionais, como é o caso da ONU, e também de instituições internacionais, como é o caso da ONU, mas também por instituições nacionais e até mesmo locais. Então, esse giro antropológico já aconteceu, e bem ou mal, de forma direta ou indireta, nós experimentamos esse giro antropológico na sociedade contemporânea. O que se discute atualmente não é a existência desse giro, ele já está posto. O que está sendo discutido neste momento é a necessidade de ampliação desse giro. A crise da paz na sociedade contemporânea poderá ter uma solução por meio da ampliação do giro ou talvez de um outro giro, que neste caso seria o giro humanístico, ético e místico. Esse novo giro promotor da paz, ele teria seu fundamento último exatamente na obra de Santo Agostinho. É claro, temos que reconhecer que Santo Agostinho é um autor do final do século IV, início do século V, é um autor de transição entre o mundo antigo e medieval. Devemos ver os limites de sua obra e os limites do seu pensamento, que muitas vezes estão presos a fatores históricos. No entanto, apesar desses limites, Santo Agostinho coloca elementos filosóficos e questionadores extremamente importantes para a sociedade contemporânea. Esses elementos são, primeiro, a necessidade de pensar a paz como uma ponte entre as angústias e dramas individuais e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma manutenção de uma ordem coletiva que possa proporcionar o desenvolvimento econômico, político e artístico. Ao mesmo tempo, Santo Agostinho traz elementos fundamentais que, na perspectiva de Weber, do famoso sociólogo Max Weber, estariam na modernidade enfraquecidos, estariam na modernidade sendo até mesmo abandonados. Elementos como a religião, a vida mística e a discussão ética. Em Santo Agostinho não existe uma separação entre a vida ética e a vida acadêmica universitária. Não existe uma separação entre o mundo ético e o mundo espiritual. Não existe uma separação em Santo Agostinho entre, por exemplo, a dimensão artística e o mundo da objetividade, da política e da economia. Dito isto, a proposta que se lança para o século XXI e para o mundo contemporâneo, dentro de um contexto de se repensar a paz em um mundo extremamente fragmentado e extremamente carregado de conflitos, é, de um lado, repensar o giro antropológico realizado por Kant, do qual, de alguma forma, todos nós somos a consequência, e, ao mesmo tempo que se repensar o giro antropológico, promover um novo giro, que seria o giro ético-espiritual. O giro ético-espiritual não será uma solução rápida ou até mesmo uma solução mágica para os problemas contemporâneos, para os profundos problemas que geram as tensões que a sociedade atual vive. No entanto, esse giro, assim como o giro antropológico de Kant, há aproximadamente 150 anos atrás, poderá abrir as portas para uma nova era de paz que o homem do século XXI tanto anseia. O giro antropológico poderá, de fato, construir o além-homem anunciado por Nietzsche. O além-homem não será um homem de guerras, não será um homem cuja virtude será o conflito e principalmente o conflito armado. Mas o além-homem, de forma até mesmo inovadora e, por que não dizer, profética,
O além-homem será o homem da gentileza e o homem da solidariedade. Necessitamos criar a sociedade da gentileza, o homem da gentileza, do qual este congresso é um dos temas, né? Esse congresso tem como um dos temas exatamente a gentileza. Então, o homem da gentileza, o homem da solidariedade, será o homem do presente e, ao mesmo tempo, do futuro. Mas este homem será, de fato, se conseguirmos realizar um novo giro que está sendo proposto, se conseguirmos fazer isto, este homem será, de fato, o além-homem anunciado por Nietzsche. Sem perceber, Nietzsche poderá ter anunciado uma verdadeira era de paz, mesmo que a teoria da paz não seja uma grande preocupação em sua obra. Com isto, eu encerro as minhas palavras. Queria dizer que estou muito emocionado por estar aqui, queria dizer que estou muito feliz por estar aqui. A paz é uma junção de povos, de brasileiros e não brasileiros, e também de línguas, da língua portuguesa, da língua espanhola e de outras línguas do mundo. A paz, ela é, como Santo Agostinho experimentou na sua vida, ela é uma unidade na multiplicidade. Muito obrigado e felicidades a todos. Gracias, profesor Santos. Vamos a entregar la palabra al magíster Giancarlo Mascelaro. Muy buenos días con todos, un grande saludo, muy cordial a todos nuestros huéspedes, a los profesores que nos visitan, los jueces, los profesores de la universidad y a ustedes, alumnos, que también nos acompañan. Mi participación en este segundo Congreso por la Paz se va a enfocar en subrayar la estrecha relación que existe entre el segundo Congreso Latinoamericano por la Paz, en el cual tengo el honor de participar, y la misión de nuestra casa de estudio, que desde siempre ha tenido como objetivo buscar, formular y transmitir la verdad a la luz del principio de la dignidad humana y del desarrollo de las capacidades de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. En la Constitución Apostólica Scoor Ecclesia, promulgada el 15 de agosto de 1990, el Santo Padre Juan Pablo II se refiere a la Universidad Católica como el lugar privilegiado donde se ha revelado y sigue revelándose el centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación, afirma Papa Juan Pablo II, la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Ella comparte con todas las demás universidades aquel Gaudium de Veritate, tan caro para San Agustín. Esto es el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla a todos los campos del conocimiento. Su tarea privilegiada es la de unificar el trabajo intelectual en dos órdenes de realidades, la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer. Inmensamente invalorable los principios de la doctrina social de la Iglesia: respeto a la persona humana, promoción de la familia, el derecho de las personas a la propiedad privada, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad del trabajo y de los trabajadores y la búsqueda de la paz. La preocupación por los pobres resume algunos de los puntos básicos de la doctrina social de la Iglesia desde León XIII hasta Papa Francisco. Deseo subrayar en este Congreso la búsqueda de la paz y la pregunta que me sale espontánea hoy, ahora: ¿cómo a través de nuestro trabajo en la universidad, cómo con el esfuerzo de cada uno de ustedes aquí presentes se ve reflejada la construcción de la paz? No puedo dejar de lado las enseñanzas de Papa Paolo VI, Padre Giovanni Battista Montini, que afirma en la encíclica Populorum Progressio que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. La encíclica, que data de marzo del 1967,
nos introduce en la óptica de un nuevo humanismo plenario, basado en el desarrollo integral del hombre. La paz se construye día a día, combatiendo la miseria, luchando contra la injusticia, promoviendo el mejoramiento de las condiciones de vida para un progreso humano y espiritual, educando, formando. Para poder responder a mi pregunta también desde la óptica universitaria, quiero recordar la Declaración de Bolonia, Italia, del año 1999, donde se afirma: la educación superior debe desempeñar un papel importante en el fomento de la cohesión social y reducción de las desigualdades, elevando el conocimiento, favoreciendo la investigación y la innovación, entendida también como transferencia tecnológica, hoy denominada la tercera misión de la universidad, que se suma a la didáctica y a la investigación. Entonces, si el desarrollo es la nueva paz, como afirma Papa Pablo VI, estoy cierto que el trabajo que realizamos en la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra universidad está contribuyendo al desarrollo integral de las personas, pues dentro del marco académico ofrecemos la posibilidad de fortalecer lazos con estudiantes y profesionales provenientes de otros países a través de programas de intercambio de alumnos y docentes de diferentes países de Latinoamérica y Europa. De hecho, la proyección internacional ha sido desde siempre una de las características de nuestra universidad, en plena comunión con la enseñanza de Papa Juan XXIII y en particular en la encíclica Pacem in Terris, donde se subraya el pensamiento por el cual las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad activa, promocionando asociaciones, colaboración e intercambio entre los pueblos y entre los hombres de buena voluntad, que deben participar ardientemente en el proceso de consolidación de la paz en el mundo. La Universidad Católica Sede Sapienza, en cuanto actor en la sociedad civil de Lima Norte, no puede alejarse de este objetivo y por eso viene promoviendo programas dirigidos a la promoción de relaciones con diferentes universidades e instituciones extranjeras, a fin de proyectar la universidad hacia afuera y crear una red de contactos que favorezcan su misión educativa, dirigida hacia la solidaridad y el intercambio de competencias, estudios y habilidades. El ejemplo más significativo entre los programas de intercambio estudiantil internacional que hemos desarrollado con la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán, Italia, el programa Stage Overseas Perú-Italia, a través del cual más de 140 estudiantes desde el año 2003 hasta la fecha se han involucrado en una experiencia única que no solo permite desarrollar conocimientos académicos o competencias laborales, sino que también ha permitido que los participantes del programa entren, es decir, los alumnos, en contacto con la cultura italiana, las empresas y colegios de la región Lombardía. Este programa ha sido el modelo a la luz del cual hemos implementado otros. Es así que también graduados extranjeros, como es el caso de la Universidad de Bari, a través del programa de cooperación internacional patrocinado por el gobierno italiano, el que ha permitido a más de 30 jóvenes italianos en los últimos 5 años apoyar profesionalmente las diferentes actividades de nuestra universidad en campo cultural, educativo y administrativo. Asimismo, involucrarse dentro de los proyectos de proyección social que la universidad desarrolla en Atalaya, Tarma, Nueva Cajamarca y Chulucanas. Del mismo modo, el Charity Work Program, a través de la colaboración con la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, promueve un programa especializado en ingeniería agraria, para que los alumnos italianos de dicha universidad realicen una experiencia profesional en los campos agrícolas que la universidad posee en Atalaya, Ucayali, en la selva amazónica. No obstante, la mayoría de nuestros programas dependen de acuerdos. Creemos en la importancia de crear una red de instituciones que favorezcan el intercambio cultural, en particular en América Latina. Por esa razón, la UCS hace parte de la plataforma que ha sido creada en el marco de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, para favorecer la movilidad académica y estudiantil. La participación de la universidad dentro de esta plataforma quiere ser solo el inicio de un proceso que tiene el objetivo de incrementar el diálogo latinoamericano, objetivo que es la base del mismo Congreso
en el cual hoy día nos encontramos reunidos. Deseo concluir recordando al profesor Lorenzo Ornaghi, es rector de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, que afirmaba ya en el año 2009 en un congreso sobre la doctrina social de la Iglesia: el magisterio de la Iglesia suena hoy más concreto y fecundo de muchos paradigmas teóricos, y solo este magisterio es capaz de mirar lejos e indicar un horizonte creíble, fiable y responsable. De frente al peligro de situaciones endémicas de conflictos locales, amenazas terroristas y desigualdades sociales, el único camino que conduce a la paz y a la justicia resulta del desarrollo integral del hombre y el desarrollo solidario de la humanidad. Esto es de la encíclica Popularum Progresso. El desarrollo integral del ser humano implica cada una de sus dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Y desde la visión integral de la persona, el desarrollo integral implica formar y educar a la persona en cada una de sus dimensiones y áreas. Esta es nuestra tarea y responsabilidad, también de docentes, en la construcción de la paz. Gracias. Muchas gracias a Magister Mascelaro. La doctora Erika Zanoni, del Centro de Estudios de los Campos Generales. Doctora Zanoni, por favor. Buenos dias, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos da organização, todos estão sendo muito carinhosos com a gente, e agradeço todos os presentes. A minha contribuição, ela vem de uma forma multidisciplinar. Eu sou médica veterinária e eu acredito que o remédio para a humanidade de hoje seria o amor. E como eu trabalho com animais, eu entendo que eles seriam um grande exemplo para os seres humanos. Né? Todo mundo que tem um animal em casa sabe a demonstração de afeto que eles têm com relação a gente. O amor incondicional. Né? Então, eu decidi como docente utilizar isso dentro da universidade. Eu trabalhei com empatia, desenvolvimento de empatia nos alunos, e desenvolvi um projeto chamado Mascotes da Alegria, né, para promover alegria, amor, né, para as pessoas de 3 formas. A gente trabalha com educação, tentando criar, despertar a consciência ecológica nas crianças. Desde o começo, a gente faz palestra nas escolas para crianças a partir de 5 anos, para incentivar esse amor pela natureza e o cuidado com o meio ambiente. A gente utiliza também os animais como terapia. Então, junto com profissionais de saúde, a gente promove terapia, e o animal é um coadjuvante naquela terapia. E também a gente promove atividade assistida por animais. Então, os animais são exemplo para as pessoas. Exemplo de paz, de amor, de tranquilidade, de bloqueio de agressão. Tá? Então, eu acredito nisso. Eu trouxe alguns exemplos, algumas fotos, para tentar demonstrar para vocês como que a gente trabalha. Então, nessa foto, tem um exemplo de terapia assistida por animais. Um profissional de saúde, que é um fisioterapeuta e também um psicólogo, acompanha a gente nessas visitas, e alguns alunos inscritos nesse projeto Mascotes da Alegria, eles seguem com a gente e acompanham esse tratamento. O animal, como ele não julga, o animal ele não pensa muito, ele acaba quebrando aquele gelo, e a criança consegue fazer os exercícios propostos pela terapia tradicional. Ali é um exemplo de atividade assistida por animais. A gente leva
os alunos com alguns animais, asilos, creches, instituições, escolas, e os alunos participam junto com os animais dessas atividades. A gente tem o trote solidário também, em que os alunos que entram na universidade, eles seguem com a gente nessas instituições e acabam entrando ali na atividade com os animais, tentando promover a alegria, diminuir o estresse, né? Porque a gente acredita que o animal tem esse poder. As patas, os pelos e as penas, eles podem desensibilizar a pessoa, né? O animal, quando ele chega perto da gente, a gente acaba tirando aquele egocentrismo, né? A gente acaba até falando mais fino, a gente agacha, a gente pode estar de terno, pode estar bem vestido, mas se a gente vê um animal, a gente desmonta. Então, esse é o nosso objetivo, tentar ensinar o amor, tentar diminuir esse egocentrismo do humano, né? Então, ali também mais uma foto, a gente tem uma fazenda e as crianças, elas nos visitam, porque a gente acredita que o amor, que o terror também pelos animais é ensinado. Então, a gente ensina as crianças desde cedo a ser carinhosas, a ter cuidado com o animal, ter cuidado com o meio ambiente. Então, esse despertar da consciência ecológica inicia desde cedo. Ali também um exemplo de uma palestra nas escolas. Nesse dia, a gente levou uma galinha e muitas crianças nunca tinham visto uma galinha, né? O que me assusta. Então, esse contato com essa pureza, com essa vida no campo, com essa simplicidade, é capaz de despertar muitos sentimentos positivos, tanto naquelas crianças que estão sendo atendidas, quanto pelos alunos que vão nesse projeto. Então, a gente percebe que esses alunos que têm contato com outras realidades, com crianças vítimas de violência, com pessoas carentes, com idosos abandonados, a gente consegue despertar uma cidadania, a solidariedade, e isso tudo através do contato com o animal. O animal é que vai promover toda essa situação. A gente vai como coadjuvante. Tanto que nas terapias, nas atividades, nas instituições, eles não sabem o meu nome, mas eles sabem o nome do animal, eles conhecem o bicho, e a gente percebe aquele sorriso, aquela alegria, a diminuição dos hormônios do estresse, em detrimento ao aumento dos hormônios responsáveis pelo bem-estar, que seria a ocitocina, a dopamina. Então, a gente percebe que esse contato faz muito bem. E a gente acredita que o amor, que a simplicidade é capaz de promover a paz, né? E a gente está tentando levar isso dentro da universidade. Esse projeto, todos os alunos eles podem se inscrever, é um projeto multidisciplinar, e que o animal ele vai tentar despertar toda essa atividade positiva que a gente faz. Então, essa é a minha contribuição, esse é o nosso projeto, Mascotes da Alegria. Acreditamos que a paz, ela é ensinada, o amor, ele é ensinado. E a minha responsabilidade como docente seria mostrar com toda essa simplicidade isso daí para os meus alunos. Obrigada. Gracias, doctora Zanoni. Y como ha usado menos tiempo, ahora el doctor Tiago Acevedo tendrá más tiempo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer a la invitación y al doctor Luis Solari, doctor Ivanaldo, Giancarlo y doctora Erika. Muchas gracias a todos que están aquí. Bueno, mi contribución para este evento se debe
Y creo que sigue más o menos las líneas de la exposición del doctor Ivanaldo. Y hay una búsqueda aquí de traer a ustedes un artículo específico que fue escrito en el periodo del entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue escrito que trata netamente de la búsqueda por la paz y que trata netamente de lo que se debe hacer o que se debería hacer para encontrar esa paz, para lograr, para construir esa paz. Ese artículo fue un artículo escrito en periódico y de un escritor, de un filósofo español, que muchos de ustedes creo que sí lo conocen, pero tal vez no lo hayan leído todavía, porque no es muy leído en Facultad de Derecho, casi no es leído en Facultad de Derecho, y se llama José Ortega y Gasset. Creo que los de origen de origen de idioma español lo leen mucho más que nosotros, pero en derecho específico no es tan leído, es leído más en ciencias sociales. Y este artículo es un artículo que está en un libro que se llama La rebelión de las masas, y es un artículo específico que se llama Sobre el pacifismo. No sé, ¿quién lo conoce ese artículo, por favor? ¿Alguien? No. Bueno, sí, les traigo una novedad. Y el maestro, sí, creo que seguimos en la misma línea, Hay algunos apuntes en ese artículo que valen mucho la pena para entender, comprender una mirada hacia el tema de la paz. En primer lugar, José Ortega y Gasset escribe en un periodo muy complejo, bajo las tensiones de la Guerra Civil Española, en un conflicto entre el surgimiento del Estado totalitario de la izquierda o de la derecha, del comunismo o del totalitarismo, ya en inicio, casi al iniciarse el periodo del franquismo. Y se pone la pregunta, ¿qué es esa paz? ¿Cómo se construye esa paz? Y parte de un punto inicial, para Ortega y Gasset. La paz no es la ausencia de guerra, no es la ausencia de guerra. Y dice que los pacifistas, van a entender que no estoy denegando todo lo que ya fue dicho aquí. Los pacifistas a veces se olvidan que la guerra es un increíble y tremendo esfuerzo de la humanidad para alcanzar a un fin. Un esfuerzo que incluso pone vidas, destruye cosas, destruye objetos tangibles e intangibles, objetos culturales, pero los destruye para alcanzar algún objetivo. Y se pregunta, ¿sería razonable esperar que quedarse inerte, quedarse en una posición de no hacer como siendo un mecanismo para el combate a la violencia y a la guerra? Y dice que no, se concluye que no, en primera parte, de que la guerra sería un esfuerzo que debe ser encontrado. La guerra es un lenguaje que debe ser combatido con la construcción de otro lenguaje. En ese sentido, la única manera de se combatir la guerra es construir una nueva manera de relacionamiento entre los hombres, entre los seres humanos. Y esa manera de construcción de una nueva forma de relacionamiento es la construcción de un lenguaje. Y ese lenguaje es el derecho. El derecho, de alguna forma, cuando se construye, cuando se genera en instituciones, convierte,
y lo necesita del esfuerzo para eso, convierte y canaliza, por así decir, todo ese esfuerzo para una relación de otra forma, de otra manera, otro lenguaje de institucionalidad entre los hombres. Bueno, inicia comprendiendo que para que haya derecho hay que existir la comprensión de principios y que se cree una cultura. Entonces, hay dos ejes. En primer lugar, el descubrimiento de principios, de esa forma de sociabilidad que es la paz, que es tan difícil de construir y tan dura de hacer cuanto la guerra. No es un no hacer, es un hacer algo. Y, en segundo lugar, la propagación de una cultura de paz. Creo que lo que estamos haciendo aquí ahora es eso. Entendemos que hay una institucionalidad, que es el derecho, y que hay me faltó el español ahora, y que hay que hacer la propaganda, no la propaganda en los términos publicitarios, y tampoco de lo que políticos o nazis, que bueno, se fueron así, es decir, no, sí, pero la palabra propaganda fue muy mal interpretada después de la Segunda Guerra, pero que hay que hacer la publicidad de la paz como una forma de sociabilidad humana. Hace una crítica, como el profesor Ivanaldo presentó también, Ortega y Gasset hace una crítica en este plano de la sociabilidad humana entre el individual y el colectivo, o sea, de las tensiones, de las pequeñas guerras individuales de todos los días que nosotros tenemos y las guerras entre países, las guerras en el plan internacional. Y dice que para las dos cosas, para las dos maneras de convivir, hay que tener tanto la creación de un derecho, de algo de reglas que vengan a posibilitar esa comunicación y ese lenguaje, y el aparato judicial que lo va a hacer existir, que le va a imponer. En ese sentido, entiende, a partir de un punto, Ortega y Gasset, que lo que es ese derecho, esa regla de convivencia entre los hombres, es necesariamente la construcción de significados. El derecho y la convivencia entre las personas necesita de significados. ¿Qué son esos significados? Aquí hay que hacer una pausa para retomar una de otros libros de Ortega y Gasset, que tiene una teoría muy interesante sobre la experiencia humana. Nosotros, todos ustedes aquí, nosotros también, vivimos y compartimos tres cosas. Todos nosotros tenemos una experiencia subjetiva, que es lo que ustedes todos nos miran a nosotros. Nosotros miramos a ustedes. Nosotros tenemos una experiencia objetiva. Existen cosas objetivas como esta botella. Pero hay algo más. Hay una realidad intersubjetiva. Por ejemplo, cuando yo digo derecho, eso no está solamente en la mente de cada uno de ustedes y tampoco está en el mundo, no es tangible. Pero todos sabemos que eso significa algo y eso existe. Porque lo creemos, existe. Ortega propone que esa realidad intersubjetiva, que es lo que existe, porque todos nosotros creemos que existe, eso se hay que definir y se hay que compartir estos significados.
sin compartir estos significados, no son sus palabras, eso ahora soy yo quien lo digo, eso se convierte en un diálogo sin contenido. O sea, no hay diálogo propiamente dicho. Y eso sería quizás el origen de las pequeñas guerras de nosotros todos los días y también de las guerras en el plan internacional. Una de las características que él apunta para todo el problema que llevó hasta la Segunda Guerra Mundial era que hubo el antecedente de la ONU, que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que era todo un aparato judicial que no tenía reglas, o sea, no tenía contenido. O sea, yo no te puedo juzgar, porque para juzgar a usted hay que tener una regla que sirva a mí y a usted. Ese es el principio de un juzgamiento. Es muy interesante también que en este libro, en este artículo específico del pacifismo, que se llama también Epílogo para ingleses, porque hace una crítica a la postura pacifista de los ingleses mirando hacia la guerra que ocurría en España. Y dice que en ese artículo hay una teoría del derecho. O sea, en un artículo de sociología se puede percibir una teoría del derecho. Y bueno, creo que ya estoy retrasado, perdón. De esa forma, ese derecho, que es el único remedio para la paz, para la guerra, ese remedio que es la paz, que es el derecho, hay que buscarlo solamente y únicamente a través de la construcción de significados. O sea, interpretar a la construcción, al diálogo de todos los días, como siendo una construcción de significados, la construcción comunicativa. Sin esa experiencia, sin esa capacidad de construir, de comprender al otro y de construir un significado, no se puede, por una posición netamente del no hacer, no se alcanzaría evitar la guerra. Construir la paz bajo esa visión es una acción tan dura, tan difícil y que necesita tanto de la confluencia de las intenciones humanas cuanto a la guerra. Muchas gracias. Gracias, profesor Tiago. Como no pude hacer la introducción al tema, haré una suerte de reflexión conclusiva. Comenzaré por el tema del profesor Ivanaldo. Hay que tener en cuenta que San Agustín era un místico y por tanto él era capaz de percibir en su cuerpo la paz directa que provoca el propio Señor en la vida del místico, del contemplativo, cosa que definitivamente no tenían Kant y Nietzsche, que habían abrazado la razón, no necesariamente la razón antes que lo que la mística da. Esto es un elemento fundamental que uno necesita para entender el rol de la mística y de la contemplación en la construcción de la paz, los caminos que va a escoger. El filósofo fundado en la razón es distinto que el filósofo fundado en la razón y la fe, o en la razón y la mística, como era San Agustín. Eso es sumamente importante para poder después encontrar los caminos. Uno de los caminos para mí mejor descritos sobre la paz es la encíclica de Benedicto XVI, que era, como ustedes saben, que es un filósofo, un teólogo y además un contemplativo. O sea, en el tiempo actual, una encíclica escrita y entregada en el siglo XXI, da un camino y una orientación muy importante. ¿Dónde está la relevancia? Que en la acepción de esta encíclica indispensable,
Es una encíclica que además comienza hablando de la Popularium Progresso, que ha sido citada ayer en la inauguración y que ha vuelto a ser citada hoy día. Y no solamente la Popularium Progresso, todo el magisterio de Pablo VI es resumido en 3 o 4 páginas, la 80ª Advenies y todos los demás documentos, precisamente porque Pablo VI es el Papa que tiene que enfrentar en el posconcilio este vuelco que da el mundo y que termina en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Entonces el Papa plantea claramente que la paz se origina esencialmente en la justicia y la define al principio, ¿no? Entendida como que todos tengan aquello que les corresponde, que les es propio, y que simplemente el mundo lo puede haber sustraído por diferentes razones, porque esto es fundamental. América Latina es el continente más injusto del planeta. Desigualdad es un eufemismo de injusticia. El continente más injusto del planeta y el segundo más corrupto, pero también es el que tiene el mayor número de cristianos. Es una paradoja, ¿no? Como teniendo el mayor número de gente supuestamente fraterna, estamos en esta situación. Eso, por supuesto, interpela el proyecto educativo, interpela muchísimas cosas, pero Benedicto XVI en esta encíclica muestra cómo el antecesor de la justicia es necesariamente la verdad y cómo esta verdad no puede ser encontrada sin la caritas, entendida como la entrega a la causa noble, la entrega al otro. Y precisamente el ejemplo clásico de esta relación entre caritas, donación, verdad, justicia y paz es el juicio de filiación del rey Salomón, que él se entrega a este juicio, establece la verdad y la establece, por supuesto, con un artilugio casi contemplativo, y finalmente él logra la justicia y la paz para la que estaba sometida a la injusticia. Es muy interesante, porque obviamente esto era un litigio. Entonces, Benedicto XVI plantea esto como la forma en que nosotros vivimos permanentemente. Estamos ante una situación que queremos cambiar, estamos acá para cambiar la realidad, por eso estamos aquí sentados, para cambiar la realidad. Pero yo no puedo cambiar la realidad si yo no la establezco, si yo no defino qué es lo que está. Esa es la definición de la. Yo establezco la verdad. Entonces yo voy de la caridad a la verdad, y una vez que yo he conseguido cambiarla, veo que es imperfecto, que todavía no está en la justicia plena este cambio. Entonces, esta verdad y esta justicia me empujan nuevamente en un círculo de la caridad a la verdad, la justicia, y de la verdad a la caridad. Esto está estupendamente descrito aquí, y es lo que todos hacemos nosotros. Estamos aquí renunciando a nuestros tiempos, renunciando a nuestras clases, tratando de crear una nueva realidad que nos lleva a una justicia distinta en nuestro mundo y que finalmente nos permita construir la paz. La norma, como dice Ortega y Gasset, y ha citado brillantemente el profesor Tiago, tiene un lugar, pero como aquí hay muchos estudiantes de Derecho, cuidado. La norma jurídica no crea realidades, las regula, pero las regula en función de los que han creado la norma. Puede haber un derecho dictatorial, existe en las dictaduras, todo es legal, ¿no? Como estamos viendo en el noreste de Sudamérica, todo es legal, todo tiene, acá está la norma. Entonces la norma tiene que surgir de principios. Si estos principios incluyen la caritas, incluyen un sentido correcto de la justicia, incluyen el establecimiento claro y preciso de la verdad y no la mitad de la verdad, ¿no? Obviamente voy a tener un servicio de paz. Pero el Papa Benedicto y Pablo VI, porque él cita esa frase, tiene una frase, si bien es cierto, él habla de que el nuevo nombre del desarrollo es la paz, él señala en otro lugar, pero ojo, que esto no tiene solamente causas materiales. O sea, el subdesarrollo tiene también causas inmateriales. Y él cita, dice, acá está
la madre de todas las injusticias. Dice, la ausencia de fraternidad entre los hombres y los pueblos. Y regresa Benedicto XVI a lo que plantea Pablo VI en todos sus documentos. ¿No es cierto que el desarrollo es el camino hacia la paz, pero lo liga con la fraternidad? Es decir, sí hay un componente que viene del proceso de caridad, verdad, justicia, paz, pero quien va a administrar ese proceso son las personas. Y una cosa va a ser una justicia que es ejercida y construida por alguien que no es fraterno. Una sociedad infraterna será siempre una sociedad que crea injusticia, a una sociedad fraterna. Entonces, no podemos separar eso. Por esa razón es que una universidad tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de enseñar que los derechos de los demás provienen de una declaración, de un acuerdo, de una convención, o enseñar que los derechos de los otros provienen porque son iguales que yo y son mis hermanos y mis hermanas. La conducta que origina ese pensamiento va a ser absolutamente distinta. Esta es una justicia antropocéntrica y esta va a ser una justicia teoantropocéntrica, obviamente, y va a tener un camino más seguro. Así. Esto es uno de los fundamentos. Prácticamente le he quitado, creo que, el discurso al decano de Derecho que tiene que hablar después, porque esa es la base de la formación en esta universidad, y que como decano de Salud y como ex primer ministro del Perú estoy obligado a decir: los cargos públicos no son para hacer lo que vemos que sucede en muchos países. Los cargos públicos son para construir una paz fundada realmente en la justicia. Son inseparables. No se puede hablar de justicia sin hablar de verdad. No se puede hablar de verdad y justicia sin hablar de caritas. Un funcionario, un juez, un profesor, un docente, un mecánico que no se entrega a la obra que tiene que hacer de cambiar la realidad para construir justicia, digamos que no es una persona que esté contribuyendo a la paz. En ese sentido, nuestro trabajo es trabajar para construir la paz, por supuesto, en los hechos, en la estructura, en la sociedad, pero básicamente con las personas. El derecho, la norma, va dirigida a las personas, no a regular solo la realidad. Uno, a través de una norma construida fraternamente, puede cambiar el corazón de las personas, porque puede construir una situación en la cual la persona se ve obligada. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un programa vapuleado, y hay otros países donde el pobre no debe pagar un sol por ningún tratamiento médico. Eso no existía, existió un día. La víspera de esto eran las mismas personas que tenían que aplicar la norma, que no tenían acceso, tenían que pagar. Al día siguiente no pagaban. Esta persona que tiene que ejecutar la norma en el centro de salud, en la posta, va a tener un cambio interior, porque va a saber que el que no tiene para comprar un pan, él ya no le puede exigir que pague una pastilla, una tableta, un tratamiento. O sea, uno puede, a través desde la función pública o desde el lugar donde se hacen las normas, uno puede actuar, puede cambiar la realidad, puede hacer justicia y obviamente puede construir la paz. Pero no olvidando que hay una secuencia, es una cadena. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, nos donamos a algo, nos donamos a alguien, nos donamos a varios, establecemos la verdad de una situación, la cambiamos, hacemos justicia y finalmente contribuimos a que América Latina conozca la paz, pero no la va a conocer siendo el primer continente más injusto ni el segundo más corrupto. Esa es nuestra tarea principal. Gracias, profesor Ivanaldo, gracias, profesor Tiago, doctora Zanoni y magíster Macellaro, y gracias a ustedes por haber llenado el auditorio. Como en esta universidad suceden milagros, estamos a tiempo por el coffee break. Que lo disfruten. Muchas gracias.